A veces, la vida nos lleva a lugares donde ni el pensamiento ni la lógica pueden entrar. Lugares donde la razón se queda pequeña y solo el alma es capaz de entender. Tal vez usted, que me escucha ahora, ya ha sentido eso alguna vez. Ese silencio que se instala cuando miramos al vacío, preguntándonos, ¿qué hay más allá del último suspiro? ¿Qué sucede cuando el cuerpo calla, pero la conciencia sigue despierta? Hoy quiero que me acompañe en un viaje que no es solo de palabras, ni de imaginación. Es un viaje que toca algo mucho más profundo, algo que quizás su corazón ha buscado desde hace tiempo. Porque esta historia que voy a compartir no es solo sobre Chico Xavier, no, es también sobre usted, sobre mí, sobre todos los que en algún momento hemos sentido miedo del desconocido, de la muerte, de ese umbral invisible que separa la vida que conocemos, de aquello que aún no podemos ver. En el año de 1976, Chico Xavier vivió una experiencia que durante mucho tiempo quedó guardada en los bastidores del mundo espiritual. Una vivencia que pocos conocen con detalle, pero que cambió profundamente su manera de entender la existencia. Durante un estado de coma, Chico cruzó los límites de la conciencia humana y por algunos instantes, o quizás eternidades del alma, se adentró en regiones espirituales que muchos de nosotros solo escuchamos en relatos o presentimos en nuestros sueños más lúcidos. Pero, ¿qué significa cruzar el umbral estando aún encarnado? ¿Qué significa caminar entre dos mundos sin pertenecer por completo a ninguno de ellos? Desde la mirada espírita, este fenómeno ocurre cuando la conciencia se emancipa del cuerpo físico, liberándose temporalmente, para experimentar planos que normalmente permanecen velados a nuestros ojos materiales. Y sí, yo sé, esta no es una conversación cualquiera, porque cuando hablamos de eso, tocamos una herida silenciosa que muchos llevan en el pecho, el miedo al desconocido, la angustia de no saber qué hay del otro lado, la pregunta que atormenta tantas madrugadas solitarias: ¿es verdad que la vida continúa o todo se apaga en un suspiro? Chico solía decir: si supiéramos cuánto somos amparados, jamás tendríamos miedo de partir. Y esa frase no es solo un consuelo, es una llave que abre la puerta a una comprensión más profunda, más serena, más amorosa de lo que es realmente la muerte y de lo que hay más allá del velo. Hoy, le invito a recorrer juntos los bastidores invisibles de ese episodio que Chico vivió, y que revela no solo cómo es el umbral, sino también cómo somos asistidos, protegidos y a veces atrapados por las propias redes invisibles que la materia y nuestros pensamientos aún tejen alrededor de nosotros. Cuando el cuerpo adormece y el alma despierta, no es necesario que el corazón deje de latir para que el alma cruce las fronteras del mundo material. Lo que Chico vivió es lo que, en la doctrina espírita, entendemos como emancipación del alma, un estado donde la conciencia, liberada por el coma, se desprende del cuerpo físico y comienza a transitar por regiones espirituales que normalmente permanecen ocultas. Pero aquí es donde la diferencia se vuelve crucial. No es lo mismo proyectarse espiritualmente durante el sueño que acercarse a los portales del umbral aún encarnado. En el sueño hay una ligereza, un hilo sutil que nos mantiene unidos al cuerpo, pero en el coma, ese hilo se vuelve delgado, frágil, casi imperceptible. Chico se encontró de pronto en un estado de conciencia donde todo parecía más real que la propia vida. Caminaba, veía, sentía, pero su cuerpo permanecía inerte en la cama, su conciencia completamente despierta. Fue testigo de algo que marcaría para siempre su misión y su entendimiento sobre la vida después de la vida. El impacto emocional del desapego forzado. Imagine, por un momento, lo que es sentir que todo lo que conocía, todo lo que tocaba, todo lo que amaba, de pronto se vuelve inaccesible. Chico describió ese instante como un frío psíquico, un vacío existencial profundo. Es como si el alma, acostumbrada a los ruidos, a las formas, a los rostros, se encontrara de pronto flotando en un silencio que no es paz, sino desorientación. Porque sí, el apego a la materia genera sufrimiento, incluso en alguien como Chico, incluso en almas luminosas. Hay partes que aún necesitan soltar, resistencias sutiles, pero reales. El desapego no siempre ocurre con suavidad. A veces es como arrancar una raíz que llevaba años aferrada al suelo, sombras que nadie ve. A medida que avanzaba, Chico comenzó a percibir presencias que no buscaban ayudar, sino perturbar, espíritus perdidos, agrupados en masas, movidos por el odio, el rencor, la culpa, la ignorancia. Son los llamados obsesores colectivos, inteligencias perturbadas que se aferran a los límites de la dimensión material. Lo que Chico vio fue un paisaje psíquico construido por siglos de pensamientos densos, regiones
donde el dolor toma forma, donde los gritos del alma se convierten en ecos interminables y donde la mente crea cárceles más fuertes que cualquier muro de piedra. Y aquí una verdad dolorosa, pero necesaria. Lo que pensamos, lo que sentimos, construye paisajes, crea ambientes, genera realidades, tanto aquí como allá. El holar de Emanuel en el umbral, en medio de ese torbellino, una luz, una presencia conocida. Emanuel, su mentor, su amigo del alma, se hace presente, y es entonces cuando Chico comprende que nadie está solo, que incluso en las zonas más oscuras hay manos que nos buscan, hay ojos que nos miran, hay corazones que no nos sueltan. La imagen es clara. Emanuel, como un faro en medio de una tormenta mental, extiende su vibración amorosa y sostiene a Chico para que no se pierda, porque sí, los mentores, los guías, no nos abandonan, incluso cuando tropezamos, incluso cuando nos llenamos de miedo. Ellos están silenciosos, pero presentes, el espejo que nadie quiere mirar. Fue entonces cuando Chico vio algo que estremecería a cualquiera. Vio su propio reflejo psíquico, porque el umbral no es solo un lugar, es también un espejo donde se reflejan nuestros miedos, nuestras culpas no resueltas, nuestras heridas no sanadas. Allí cada pensamiento denso tomaba forma. Cada temor, cada tristeza, cada sombra interna se hacía visible. Y comprender esto es entender por qué la autoeducación emocional, el trabajo interno, no es un lujo. Es una necesidad del alma, el error silencioso que mantiene muchos espíritus presos, y en ese espejo se revela un error que encadena a miles de almas, la resistencia al perdón, no solo a perdonar a otros, sino también a perdonarse a uno mismo. El ciclo es cruel: apego, culpa, sufrimiento, apego, culpa, sufrimiento, y así, generación tras generación, alma tras alma, se quedan atrapadas, no por castigos divinos, sino por las cadenas que ellas mismas han forjado con sus pensamientos y emociones no sanadas. Incluso Chico, un alma dedicada al bien, comprendió que aún llevaba lecciones internas, aún había nudos que desatar dentro de sí. La visión inesperada. Fue entonces cuando sus ojos espirituales vieron algo que no olvidaría jamás. Filas, interminables filas, de espíritus, esperando ayuda, esperando socorro, esperando una mano que los saque de allí. Eran almas que, por miedo, por ignorancia o por incredulidad, no lograban desprenderse. Algunas llevaban allí décadas, tal vez siglos, y Chico entendió entonces cuán profundo es el impacto de no prepararnos espiritualmente. Cuánto sufrimiento nace, no del castigo, sino de no saber, de no entender, de no creer. El choque vibracional. Hubo un instante, un solo instante, en que Chico sintió que su conciencia era arrastrada hacia zonas más densas, un torbellino, un vacío vibracional que lo succionaba, como si el peso de los pensamientos densos fuera un imán imparable. ¿Y qué lo salvó? La oración, la disciplina mental, su historia de servicio, su compromiso con el bien, su vibración construida a lo largo de una vida de amor y entrega. Y claro, la intervención de los benfeitores espirituales que no lo dejaron caer. Lo que André Luis describió, y Chico confirmó. Todo lo que André Luis narró en No Solar, Chico lo confirmó con sus propios ojos. Las zonas de sufrimiento, los valles de desesperación, los puestos de socorro emergencial estaban allí, no como fantasía, no como metáfora, sino como realidades espirituales tan sólidas como las ciudades que pisamos en la tierra. Y comprendió que las leyes espirituales son inmutables, que el amor es la única llave, que el conocimiento es la única antorcha capaz de iluminar el camino, el retorno al cuerpo y la lección invisible. Cuando volvió al cuerpo, no volvió igual. Volvió con la certeza absoluta de que la muerte no existe, que la vida continúa, pero también que el sufrimiento persiste si no hay reforma íntima. Volvió con una misión aún más clara. Volvió con una frase que dejó grabada en el corazón de todos los que lo escucharon. La vida continúa y nuestro mayor compromiso es aprender a amar y servir. La mayor prisión no está en el más allá, está en la mente, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones no trabajadas. Sí, quizás por eso, Chico nos dejó este recordatorio silencioso. El bien que hacemos es nuestro abogado en el plano espiritual. Entonces, vivir la espiritualidad no es un discurso, es un acto, es un camino diario, una elección constante, porque todos, absolutamente todos, vamos a pasar por ese examen silencioso que es el desprendimiento, y nuestra preparación comienza ahora. Si la vida es una escuela, el umbral es el examen que prueba cuánto hemos aprendido sobre amor, sobre perdón, sobre desapego. Y quizás, después de escuchar todo esto, usted también sienta que ya no camina solo, porque nunca hemos estado solos.